Tengan todos muy buenos días, un fuerte abrazo todavía en este 2021, en este año pandémico que ya lo vamos con la bendición de Dios superando de a poco. Aquí en EGACAL, Escuela de Derecho, retomamos estas conferencias virtuales después de un paréntesis por la intensa actividad que se ha dado siempre virtual a nivel y en todo orden de cosas y también en todos los países. Y es para nosotros retomar nuevamente estas charlas, estas conferencias, estas masterclass, como lo llamamos en nuestro canal institucional, con el doctor Alfonso Santiago. El doctor Alfonso Santiago es un extraordinario profesional, además de un gran amigo y mejor persona, y que ha aceptado gustoso poder participar de este reinicio de actividades con un tema que definitivamente, un tema excluyente, un tema que no tiene fronteras, un tema que tiene que interesarnos a todos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, que es la articulación que existe entre el sistema interamericano de derechos humanos con cada uno de los países. Y que definitivamente esa articulación no puede ser separada, no puede ser desglosada de lo que es el principio de subsidiariedad y luego, ya en la aplicación, ya en el cumplimiento, lo que se denomina el margen de apreciación nacional. Estamos ante uno de los grandes constitucionalistas argentinos. El doctor Alfonso Santiago es abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la cual ha sido su vicedecano entre los años de 1991 y 1999. También ha sido vicerrector en asuntos académicos entre los años 2011 y 2014. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. También es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en Buenos Aires, director de su Instituto de Derecho Constitucional Segundo Linares Quintana, miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, así como de la Academia Paulista de Letras Jurídicas en Sao Paulo, Brasil, y miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, como también lo es en Extremadura, además de miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. Es un incesante autor de libros, todo lo que de alguna manera se va desarrollando, en su ámbito de desarrollo económico, lo plasma en textos desde la Corte Suprema y el control político, que fue su tesis, entiendo, luego trasladada a libros allá por el año de 1999, y pasando por la función que tiene la Corte Suprema en el ámbito del control político, algo que es muy actual, por ejemplo, para nuestro país, con una serie de libros casi a un promedio de un libro por año, ¿no? Pero entre los principales aparece la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año de 1978 hasta este año 2018, ¿no? Para luego establecer en su último libro una presentación donde hubo virtual en este año, en el que hubo 350 personas de todas partes del mundo, que es justamente relacionado con el tema que nos va a tocar hoy, el principio de subsidiariedad y margen nacional de la apreciación. Entonces, además de otro texto que es la libertad de expresión como la libertad preferida, ¿no? Me imagino con ese soporte de idea norteamericana que viene de este desarrollo. Entonces, y además una serie de actividades y una serie de responsabilidades que justamente se dan por su talla académica. Nuevamente, Alfonso, te mando a la distancia un abrazo, nuevamente la expresión de gratitud, y estamos acá ansiosos, deseosos para poder tener esta charla que es un lujo. Nuevamente, a nombre de todo el equipo de GACAL y a nivel personal, nuestra expresión de gratitud, y bueno, lo dejamos todo en tus manos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Guido, por esta generosísima y afectuosa presentación. Es para mí una enorme alegría y una enorme satisfacción poder compartir con ustedes en esta conferencia, videoconferencia, clase magistral, mis conocimientos y mis investigaciones. Hacerlo en el ámbito de la Escuela de Derecho de GACAL, en la cual he podido estar hace unos años atrás en Lima, y en la que espero poder volver COVID mediante en alguna otra oportunidad. Bien, siempre poder compartir con Guido, con los amigos y también con todos los alumnos lo que han sido temas de investigación es para mí una enorme satisfacción. Así que bueno, muy contento de poder estar hablando sobre este tema de la relación entre el sistema interamericano de los derechos humanos y los ordenamientos locales. A veces es bueno tener en cuenta que han sido los estados nacionales, los distintos estados que integran la OEA, los que han puesto en marcha el sistema interamericano de derechos humanos y ver esa relación que se ha dado en el génesis y en el desarrollo histórico. Por eso, si me permiten, voy a compartir una pantalla para ir siguiendo de modo ordenado la presentación, de modo tal de que sea más fácil la transmisión de conocimiento. Bien, entonces, el tema es este, la articulación entre el sistema interamericano de derechos humanos y los ordenamientos constitucionales nacionales. Y este principio que está llamado a iluminar y regir estas relaciones, que es el principio de subsidiariedad, y una de sus aplicaciones, como bien lo explicaba Guido, que es la doctrina del margen nacional de apreciación. Bien, no sé qué, un segundo porque se ha trabado, por favor, ya volvemos porque... Entonces, el orden expositivo que pensé para la exposición de hoy es dar algunas referencias históricas sobre el sistema interamericano de derechos humanos, algunos datos cuantitativos que nos ayuden a entenderlo, ver los principios que fundan el sistema interamericano de derechos humanos y desde ahí ver la articulación entre el sistema interamericano y los ordenamientos nacionales para finalmente desembocar en el tema de la doctrina del margen nacional de apreciación. Vamos a empezar con los hitos fundantes del sistema interamericano de derechos humanos. Y me quiero detener en el año 1948 y contar algo que no se sabe del todo. El año 1948 es el año del nacimiento, podemos denominar, del derecho internacional de los derechos humanos, porque el 10 de diciembre de 1948 tiene lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal vez uno de los días más gloriosos de la humanidad, en donde nos ponemos de acuerdo en 30 puntos, que son los 30 artículos de la declaración, 22 referidos a los derechos personales, 8 a los referidos más a los derechos sociales, que esos derechos son los fundantes de la convivencia nacional e internacional. Pero 6 meses antes tuvo lugar la Declaración Americana de los Derechos Humanos, establecida en Bogotá. Y hay un artículo muy interesante de Mary Ann Glendon, una profesora de Harvard, que cuenta la importancia decisiva que los países latinoamericanos tuvieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuenta Mary Ann Glendon que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la preocupación principal de las potencias fundantes era la seguridad y la paz. De hecho, así se llama el Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes introducen la idea de que el nuevo orden tenía que estar basado en la dignidad de la persona humana, en los derechos humanos? Son los países latinoamericanos reunidos en el año 45 en Chapultepec, que llevan esa misma idea a la conferencia de San Francisco, donde se pone en marcha la ONU en ese mismo año, y son los países latinoamericanos los que aportan 21 de los 48 votos de la Declaración Universal en el seno de las Naciones Unidas, y quienes aportan el documento más inmediato a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, Mary Ann Glendon, esta profesora de Harvard, destaca que si tenemos derecho internacional de derechos humanos, al menos en su origen histórico, se debe al aporte de los países latinoamericanos. Un dato no del todo conocido. En el año 1959 se pone en marcha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano no jurisdiccional, sino más de naturaleza político, que ha cumplido 62 años de actividad en el continente
con intervenciones muy importantes en el año 65, interviniendo en la situación de la República Dominicana, interviniendo en el año 69 en la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, teniendo un destacado papel en la Argentina en el año 78, cuando hizo la visita in loco y dio visibilidad al fenómeno de desaparición forzada de personas, y es un órgano que se estableció en el año 59 de carácter más bien político, dependiente de la OEA y con jurisdicción sobre todos los países. Presenta informes, tanto de cada uno de los países como temáticos, y hace esas visitas in loco que en cada uno de los sitios cuando hay una determinada alteración. Esos países ya desde el 59 pensaron en establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para eso necesitaban ponerse de acuerdo en una convención americana que sea el derecho aplicable por parte de la Corte Interamericana. Ese proceso llevó 10 años, hasta que finalmente, en el año 69, se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, porque es en esta ciudad donde tiene lugar. Pero esa firmada la convención, recién en el año 78 entra en vigencia y por lo tanto se instala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante, son los estados los que ponen en marcha el sistema interamericano, primero con la Comisión, después con la Corte, pero siempre la función de la Corte unida a una convención, porque la Corte tenía competencia para juzgar las violaciones de los compromisos internacionales establecidos por los estados en esa convención. Y es muy interesante ver quiénes son los estados que firman en el año 1969 la convención. Aquí están enumerados, como ven, estados como Brasil o como Argentina no están porque estaban bajo dictaduras militares. Pero de esos que los firman la convención, solamente en el año 78 hay 11 países que lo habían ratificado. Y un dato histórico también que a veces no se tiene en cuenta o no se conoce, es que gracias al impulso del presidente Carter, que se reunió con los presidentes de Centroamérica con motivo del traslado del Canal de Panamá a Panamá, el Tratado de Carter-Torrijos, le pregunta a los presidentes de Centroamérica que estaban ahí reunidos qué podía ayudar a Estados Unidos a la región. Y entonces Costa Rica, que era el único país que en ese momento había ratificado la convención, dice que habría que animar a todos los países a ratificar esto para que pueda entrar en vigencia. De hecho, Estados Unidos lo va a firmar, no lo va a ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, y alienta a todos estos países, a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Dominica y Venezuela, a que ratifiquen la convención y permite su entrada en vigencia. Si uno ve, aquí lo que se analiza es que son los países más del Caribe y de Centroamérica los que permiten la entrada en vigencia de la convención en el año 78. ¿Cuál es la situación actual? En el continente latinoamericano hay 36 países. De esos 36 países, 35 forman parte de la OEA. Y de esos 35 países, solamente 25 han ratificado o adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de esos 25 de los 35 países, hay 2 que la han denunciado. Trinidad y Tobago en el año 98 y Venezuela en el año de 2012. Entonces, en una comparación entre el sistema europeo de derechos humanos y el sistema americano de derechos humanos, vemos que en Europa los 47 países forman parte del sistema europeo de derechos humanos, reconociendo la competencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí, en cambio, solamente 23 de los 35 estados de la OEA han ratificado la convención. Pero de la convención, ustedes saben que los estados pueden simplemente adherir a la Declaración de Derechos o también reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La realidad es que solamente 20 de los países del continente americano han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en este mapa se muestra cuáles son esos países, y si uno lo ve, está excluido los países anglosajones de América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, y buena parte de los países del Caribe. Por lo tanto, podríamos decir que más que una Corte Interamericana de Derechos Humanos,
estamos hablando de una Corte latinoamericana de derechos humanos. Incluso quienes estudian el tema hablan más bien del ius común latinoamericano, porque esa es la realidad. Bien, entonces, ustedes saben que el sistema funciona con que los ciudadanos que consideran que han sido violados sus derechos reconocidos en la Convención pueden denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington. De ahí se hace un proceso en donde a veces hay soluciones amistosas o hay recomendaciones de la Comisión respecto a eso, y es la propia Comisión la que debe llevar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué realidad nos muestra hoy el funcionamiento del sistema? Anualmente hay más de 3.000, entre 3.000 y 4.000 presentaciones anuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Pero menos del 1% se convierten en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos estos años, desde el año 78, pero el primer caso es del año 86, el caso Velázquez Rodríguez, ha dictado 420 sentencias contenciosas y 24 opiniones consultivas. Solo el 15% de estas sentencias han sido archivadas por completo, ¿sí? Porque se han cumplido íntegramente. El cumplimiento parcial lleva hasta el 70% de las decisiones, cumplimiento parcial de las sentencias establecidas por la Corte. Y la duración promedio de los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy aceptable porque es de dos años. ¿Qué nos muestra esto? Que cada vez los latinoamericanos acudimos más al sistema interamericano, las denuncias han ido creciendo a lo largo de los años y se mantienen hoy estos niveles, que hay un embudo muy importante a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay lentitud en los procesos y muy pocos casos se convierten en casos contenciosos y son llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto puede ser negativo, pero tiene un efecto positivo. Ha preservado a la Corte Interamericana, que ha podido dictar muy pocas sentencias de alto impacto en toda la región. Hay una endeblez, una debilidad institucional por parte de la Corte Interamericana, que no es un tribunal permanente, que tiene un presupuesto muy exiguo, los estados aportan apenas $5 millones anualmente y por lo tanto hay otros fondos que permiten el funcionamiento. Y ese tribunal que tiene esa debilidad institucional por estos elementos que le voy a dar, sin embargo ha tenido un alto impacto a través de pocas sentencias muy bien estudiadas y de alta proyección en el continente. Pero también vemos que a la Corte que dicta las sentencias también le cuesta que los estados las cumplan íntegramente. Por lo tanto, vemos ahí que los estados no tienen del todo un compromiso fuerte con el sistema interamericano, ya sea por su funcionamiento o ya sea por cumplir las sentencias que ha dado. Pero se ha dado este rol de la Corte Interamericana estableciendo estándares internacionales que han ayudado a la mejora de la vigencia de los derechos humanos en el propio continente. Y podemos decir que internamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la modificación de sus reglamentos, ha ido bajando los tiempos, ha ido simplificando los trámites, y el promedio de duración es aceptable. No los trámites ante la Comisión de Derechos Humanos de la Interamericana de Derechos Humanos que duran excesivamente, eso es reprochable y después vamos a ver que así lo han hecho saber los países. En cambio, es aceptable el proceso que dura el tiempo de duración de los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ¿cuántos jueces han integrado la Corte en estos 43 años? 39 jueces, de los cuales solamente 5 de ellos han sido mujeres. Por lo tanto, diríamos, en esta equidad de hombres y mujeres para el acceso a los cargos judiciales, vemos que la Corte Interamericana y el sistema interamericano están en deuda. Respecto de los antecedentes profesionales de esto, ¿no? Se dan efectos a veces combinados, pero hay 48 tienen antecedentes, el 48% tiene antecedentes académicos, 36 judiciales, 34 diplomáticos, 20 políticos y 2 profesionales, es decir, de simple abogados. Estudiando un poco estos perfiles, uno puede deducir que hay un predominio académico, que eso a veces se traduce en la propia elaboración de las sentencias, en donde más que estar acotados a los casos resueltos y puntuales, hay un desarrollo doctrinario o teórico, a veces excesivo,
respecto de lo que debería ser la solución estricta de los casos. Bien, estos son los distintos presidentes que han estado a lo largo de la Corte Interamericana, con presidentes muy destacados como el doctor Nieto Navia. Más adelante un rol muy importante lo cumplió Antonio Calzado Trindade, Sergio García Ramírez, el creador del concepto de control de convencionalidad, Diego García Sayán de Perú, y acaba de terminar el periodo en el 2020 el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Ha habido internacionalistas y constitucionalistas que se han ido alternando en la presidencia de la Corte Interamericana, y en este momento la presidenta es la costarricense doctora Odio. Bien, ¿qué vemos si uno analiza el desarrollo de la Corte Interamericana desde el punto de vista del contenido de sus sentencias? Yo diría que es un tribunal expansivo, porque gradualmente ha ido expandiendo su actividad en base tanto en sus decisiones como en su doctrina. Primero porque ha habido nuevos instrumentos, aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde los estados le han ido reconociendo competencias. Después porque la propia Corte ha ido entendiendo de modo amplio y expansivo sus competencias y facultades. Y en esto ha habido una mutación, a veces en los criterios de interpretación, del respeto estricto del principio del pacta sunt servanda y la interpretación fiel del texto de la Convención, criterios que son propios de los tribunales internacionales. Ha ido a un cambio en donde la Corte Interamericana ha dicho que corresponde a una interpretación amplia, sistemática, evolutiva y dinámica de los textos convencionales, adoptando más bien metodologías más de las Cortes Constitucionales que de los tribunales internacionales en estricto senso. Después de la cita inicial de los precedentes de otros tribunales, como la Corte Europea de Derechos Humanos, ha ido a la elaboración progresiva de una doctrina jurisprudencial propia, en donde el propio tribunal cita a su presidente. Ha habido una evolución también muy interesante en donde del estricto deber de respeto de los derechos humanos al deber amplio de garantía. Es decir, que no se trata únicamente de que los estados no hagan nada para violar los derechos, sino que deben garantizarlo. Esta doctrina ya empezó a desarrollarse en los primeros casos sobre desaparición forzada de personas, en donde simplemente ante el hecho de la desaparición, el Estado decía no hemos hecho nada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que usted tiene el deber de garantizar y de averiguar y el derecho de las víctimas a saber la verdad. Por lo tanto, es un deber muy amplio, distinto del mero respeto. De la protección principal de los derechos humanos expresamente enumerados en la Convención Americana a la tutela de otros derechos no enumerados, pero consagrados implícitamente, como el derecho a la verdad, el derecho al proyecto de vida. De un tratamiento casi exclusivamente de derechos civiles y políticos, algo que es incipiente y que puede llegar a tener muchas consecuencias en el perfil del tribunal, a la protección de los derechos sociales, económicos y culturales. Bien, la interpretación que se da al artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De la tutela exclusiva de derechos individuales a la protección de los derechos colectivos que les son conexos. No solamente las personas, sino los grupos colectivos, especialmente de comunidades indígenas, de trabajadores o de grupos vulnerables. Esto se da una atención no solamente a la persona, sino al propio grupo que a través de los casos que llegan a su jurisdicción. De la limitación inicial de las partes del proceso según los textos de la Convención, donde las partes del proceso eran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado acusado, a la admisión aperturista en la participación de las víctimas. Y esto no por modificación de la Convención, sino por una modificación simplemente del reglamento de la propia Corte Interamericana. Del establecimiento estricto de la reparación debida a la inclusión de las condenas de medidas de no repetición y de reformas estructurales, que convierten muchas veces las sentencias en verdaderos puntos de comienzo de políticas públicas y casi de medidas cuasi legislativas. No se trata únicamente de reparar a la víctima, sino de que los estados tomen medidas para que no se repitan esas situaciones y para que se den reformas estructurales.
En esto ha sido muy creativa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que hace a la doctrina sobre la reparación. De la simple declaración de derechos violados y el establecimiento de la correspondiente condena, al seguimiento efectivo de lo decidido por el tribunal mediante el proceso de ejecución de sentencias creadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no preveía estas funciones de supervisión del cumplimiento de sentencias, pero pretoriamente la Corte se ha atribuido como facultades implícitas, por eso decía que había interpretado de modo amplio sus facultades, y ha puesto en marcha, y muchas de las decisiones de la Corte Interamericana tienen que ver con estas medidas de supervisión de cumplimiento. Y esto es bastante complicado, que es desde la limitación de lo decidido al caso concreto, lo que se llama la res judicata, es decir, la sentencia es obligatoria para las partes que han sido partes en el proceso, al pretendido carácter vinculatorio de lo decidido y el establecimiento de la obligatoriedad del control de convencionalidad por parte de todos los órganos judiciales y de gobierno de los países miembros del sistema. Lo que se dice es que todos los órganos de gobierno y todos los jueces deben aplicar o ejercer el control de convencionalidad en base a la doctrina que va sentando la Corte en sus precedentes. De modo tal que en lo que era el compromiso inicial de los estados, que era hacer cumplir o cumplir lo decidido por la Corte Interamericana respecto del propio país, se pretende que sea llevado también a todos los países, aunque no hubiesen formado parte de ese proceso. Bien, también ha habido una utilización creciente y expansiva de las opiniones consultivas para impulsar políticas públicas de los estados partes, y por lo tanto tenemos del seguimiento inicial de pautas propias de un tribunal internacional a la adopción de criterios y metodologías más propios afines a un tribunal constitucional. Y también se ha dado en la propia figura de los jueces de un perfil inicialmente bajo y de la propia Corte Interamericana a un protagonismo y activismo crecientes y en algunas ocasiones desmedido. Bien, entonces, por lo tanto, si vemos la película de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos que es un tribunal activista, un tribunal que va de menor a mayor, que tanto en sus decisiones como en la doctrina que va estableciendo, tiene una voluntad o una vocación de activismo y de transformación del sistema interamericano de derechos humanos. En esto quisiera ver que hay, a veces, frente a este activismo excesivo, hay reacciones, a veces en el propio seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por parte también de los países, que son los principales sujetos. Voy a establecer o mostrar algunas de ellas. Esto es una disidencia del juez Biogrossi, en un caso de noviembre del año pasado, en donde se expresa en contra tanto de la justiciabilidad interamericana de los derechos económicos, sociales y culturales, como de el pretendida obligatoriedad de la doctrina de la Corte Interamericana de la res interpretata según vimos antes. Dice, igualmente se expresa este disenso con la esperanza de que la Corte retorne a su postura de no considerar justiciables los derechos aludidos por el artículo 26, son los derechos económicos y sociales. Tal confianza reposa en que el fallo de la Corte es únicamente obligatorio para el Estado parte en el caso en que se dicta, como que, respecto de los demás Estados, constituye solo una fuente auxiliar de derecho internacional. Es decir, que no crean derechos, sino únicamente determinan el establecido por una fuente autónoma. Esto de momento es una disidencia, pero muestra, diríamos, reacciones internas frente a ese, a veces, excesivo activismo. Y si uno tuviese que ver cómo ha sido la relación del sistema interamericano con los países que han reconocido la competencia interamericana de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos 20 países, vemos que Trinidad y Tobago se retiró de la convención, que Perú, en la época de Fujimori, se retiró y después volvió a ingresar, que Venezuela también se retiró del sistema, el caso de Brasil en temas de autoamnistía o de amnistía de los delitos cometidos durante la dictadura militar, se negó a seguir lo establecido por la Corte Interamericana, lo mismo que Uruguay en el caso Helman. La República Dominicana tiene una situación muy particular, porque mientras la República Dominicana firmó la convención y después por un acto exclusivamente de su presidente, no ratificado por el Congreso, reconoció también la competencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Dominicana considera que ese acto del presidente es inválido constitucionalmente, por lo tanto no ha sido válido el consentimiento dado por el Estado. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta que él tiene el documento de ratificación y eso hace que esté sujeto a su jurisdicción. Hay un motivo de tensión que en base a la situación que se había dado por los inmigrantes haitianos que llegan al país, en donde la República Dominicana a los hijos de esos inmigrantes no les reconoce la nacionalidad, se ha dado una situación de conflicto y hoy por hoy la República Dominicana no reconoce, en base a ese vicio de la ratificación del reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, no reconoce. Hay una situación de tensión. En Costa Rica también, en base a algunas de las sentencias más polémicas, en el caso Artavia Murillo sobre fecundación in vitro y la opinión consultiva sobre matrimonios homosexuales, ha generado fuertes tensiones con Costa Rica. Y en la Argentina también, en base a la orden que había dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dejar sin efecto una sentencia de la propia Corte, la Corte Suprema Argentina dijo que no estaba habilitada la Comisión Interamericana para ordenar dejar sin efecto, porque se trata de dos jurisdicciones distintas y por lo tanto se genera una situación de tensión. En algunos casos, por la firmeza con que la Corte Interamericana defendió los derechos humanos, me estoy hablando del tema de Perú y de Venezuela, hay situaciones de conflicto, y en las veces por otras situaciones que se han dado, han generado esta tensión que han sido más significativas en el sistema interamericano que en el sistema europeo. 3 de los países se fueron, uno de ellos volvió a Perú, y en el otro se ha dado esta tensión. Por lo tanto, esta articulación entre el sistema interamericano y el sistema nacional, lejos de ser algo de laboratorio, es una necesidad que tiene y experimenta el sistema. También ha habido, en el año del abril 2019, una declaración de 5 países, la República Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, 5 de los 20 países, pero que representan el 70% de la población sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana, una declaración haciendo una evaluación del sistema, diríamos, al cumplirse 41 años del sistema, ¿no? Entonces, reafirman el compromiso que tienen con el sistema interamericano, agradecen o valoran el sistema, los aportes realizados por la labor de los órganos del sistema interamericano, pero formulan una serie de observaciones con el ánimo de perfeccionar la operatividad, funcionalidad y eficacia del sistema interamericano. Y señalan lo siguiente: subrayan que el principio de subsidiariedad que da sustento a los presupuestos jurídicos de admisibilidad de la petición tiene una doble dimensión. Por un lado, supone que el Estado concernido tiene la obligación de investigar toda violación a la Convención que acontezca en su territorio, y por otro lado, que dicho Estado tiene el derecho de que su propio sistema jurisdiccional resuelva la situación antes de verse sometido a una instancia internacional. La idea del agotamiento de las vías previas. Consideran que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar a todas las personas sometidas a esa jurisdicción a través de sus propios procesos democráticos los derechos y garantías consagrados en la Convención de conformidad a sus ordenamientos constitucionales. Es decir, aquí hay la necesidad de que la Corte Interamericana no sea invasiva respecto de las competencias propias de los órganos nacionales. Igualmente, consideran que se debe adoptar medidas urgentes para reducir el atraso procesal en el ámbito de la Comisión, así como el principio de economía procesal en el ámbito de la Corte. Asimismo, que se garantice el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la igualdad procesal. Destacan la importancia de la estricta aplicación de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y del reconocimiento del margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. Asimismo, recuerdan que las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano solo tienen efectos para las partes en litigio. Acá hay un contrapunto interesante entre la pretensión de la Corte Interamericana, que ya vemos que tiene unas disidencias internas, y la propia voluntad de los Estados que dicen: yo me comprometí exclusivamente a cumplir las sentencias en los casos donde yo sea parte. Bien, y aquí se enfatiza la importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados por parte de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.
En este marco, resaltan la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten tanto los ordenamientos constitucionales y jurídicos de los estados como las exigencias propias del Estado de Derecho. Muchas veces en esas medidas de no innovar, en esas reparaciones integrales, los estados han visto, diríamos, invadidas las competencias propias y las decisiones propias por medio de las decisiones del órgano interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, vemos que hay un contrapunto entre la tendencia expansiva de los órganos del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte, y esta opinión de los estados que han tenido conflictos interesantes y han expresado, afirmando o valorando muy positivamente la labor del sistema interamericano, la necesidad de que el sistema interamericano esté ceñidos a los límites que los estados les han dado. Bien, entonces este problema nos lleva a la necesidad de decir cómo está prevista esta articulación entre el sistema interamericano y los estados nacionales. Y a mí me parece que lo más interesante de todo esto es volver a las fuentes, volver a lo que los estados quisieron hacer cuando pusieron en marcha la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso está muy claro expresado en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que muchas veces no se lo conoce tanto. Se conocen los artículos, pero no tanto el preámbulo, donde está expresada la idea, el propósito que tenían los estados cuando pusieron en marcha ellos mismos, por propia voluntad, el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué dice el preámbulo? Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. A mí me parece que en este párrafo están presentes los tres principios fundantes del sistema interamericano de derechos humanos. El principio pro persona, el principio del pacta sunt servanda y el principio de subsidiariedad. Son los tres elementos fundantes del sistema. El principio pro persona, que es lo más importante. ¿Por qué ponemos en marcha el sistema interamericano? Porque queremos defender la dignidad de la persona humana y los derechos esenciales que no derivan de ser ciudadano de un Estado, sino que derivan de los atributos del modo de ser de la persona humana. Acá está una definición de altísima densidad y filosófica. Los derechos humanos surgen de la dignidad de la persona humana, de los atributos propios de la persona humana. Esta es una definición fuerte, un ancla que tiene el sistema. El segundo principio es el pacta sunt servanda, es decir, la protección que se crea internacional es de carácter convencional y por lo tanto es la propia voluntad de los estados los que ha puesto en marcha el sistema. Y esto tiene dos implicancias, el principio del pacta sunt servanda. Por el lado, los estados tienen que cumplir las obligaciones que han asumido, tienen que cumplirlas integralmente y tienen que cumplirlas con toda seriedad, por lo tanto es fuertemente criticable ese cumplimiento parcial que veíamos que tenían las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, por otra parte, significa un límite al funcionamiento de las instituciones de los órganos del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque únicamente pueden hacer exigibles las obligaciones que voluntariamente los estados se hayan comprometido. Y por lo tanto es un tratado internacional y por lo tanto el pacta sunt servanda y el límite del consentimiento dado por los estados es fundamental. En esto, si uno hace una comparación entre el sistema europeo de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos, uno se da cuenta que las modificaciones del sistema europeo de derechos humanos, modificaciones muy importantes, se han dado vía protocolos, es decir, teniendo en cuenta la voluntad y el compromiso de los 47 estados que componen la Unión Europea, el sistema europeo de derechos humanos. Ahora va a entrar en vigencia una modificación muy importante en el mes de agosto de este año, va a entrar una modificación al preámbulo, en donde se va a incorporar al propio preámbulo el principio de subsidiariedad y la doctrina del margen nacional de apreciación que tenía base jurisprudencial, ahora va a tener entidad convencional porque va a ser una modificación que los 47 estados
en un proceso larguísimo, desde 2010 hasta ahora, lograron ponerse de acuerdo. Y otras modificaciones entran en vigencia ahora en el mes de agosto. Por lo tanto, las modificaciones del sistema europeo se han dado en base a protocolos con el consentimiento de todos los estados. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces intentó pretorianamente, jurisprudencialmente, y en base a una interpretación amplia de sus facultades, modificar algunos de los aspectos del sistema. Por ejemplo, quiénes son partes en el proceso ante la Corte Interamericana, por ejemplo, el proceso de supervisión de sentencia. Y esto hace que los estados no han sido plenamente respetados en su decisión. Y pienso que es una competencia que los estados deberían recuperar y deberíamos hacer una evaluación del sistema interamericano de derechos humanos y proyectar hacia adelante qué es lo que queremos del sistema interamericano. No mediante simplemente la imposición de criterios por parte de la Corte Interamericana, sino que sean los propios estados que modifiquen y complementen el sistema en lo que corresponde. Y el tercer principio, que es en donde vamos a estar centrados, es el principio de subsidiariedad, porque se dice que esa protección internacional de naturaleza convencional es coadyuvante o complementaria de lo que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. ¿Qué nos dice el principio de subsidiariedad? Que una comunidad mayor no debe intrometerse en aquellas cuestiones que por sí misma pueden resolver una comunidad menor. Por lo tanto, el sistema interamericano no debe meterse en aquellos problemas que por su propia naturaleza pueden resolverse a nivel local, y que es necesario esperar la disposición o la resolución o la intervención de los órganos nacionales antes de que intervengan los órganos interamericanos. Por lo tanto, este principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones. Una dimensión procesal, que es el agotamiento previo de las instancias nacionales. Los órganos interamericanos solamente están legitimados a actuar no cuando hay una violación a los compromisos internacionales, sino cuando esa violación a los compromisos internacionales no haya tenido solución oportuna y completa en el ámbito nacional. Por lo tanto, solo es legítimo la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana cuando se hayan agotado previamente los recursos nacionales. Y después tiene una dimensión sustancial, que es precisamente la doctrina del margen nacional de apreciación, que es lo que va, el punto final que vamos a ir a desarrollar. Por lo tanto, me parece que para entender cómo es esta relación entre los ordenamientos constitucionales nacionales y el sistema interamericano de derechos humanos, no nos sirven ni la doctrina del monismo, que ve que el sistema internacional y el sistema nacional es un único sistema jurídico, en donde hay una supremacía, una especie de pirámide kelseniana, entre donde en la cumbre están los tratados internacionales y las decisiones de la Corte Interamericana, y subordinadamente estarían las decisiones nacionales, ni tampoco nos sirve el dualismo, el pensar que son dos sistemas que no tienen nada que ver, y que las obligaciones internacionales no tienen impacto en el orden interno. Me parece que ninguno de los dos modelos puros nos sirven para explicar esta relación, sino que se trata de dos sistemas independientes, pero interconectados entre sí, en este pluralismo que se ha dado de denominar una comunidad de intérpretes finales. Existen dos sistemas: los ordenamientos nacionales, cuya última instancia es la Constitución y cuyo intérprete final es la Corte o los tribunales constitucionales nacionales, y otro sistema que es el sistema interamericano, que es cuyo órgano final es la Corte Interamericana y cuyo documento fundamental es la Convención Americana de Derechos Humanos. No existe una jerarquización de estos dos sistemas. La Corte Interamericana no es una apelación ante las decisiones de los tribunales constitucionales o de las instancias supremas locales, sino que, finalizado el proceso nacional, se empieza un nuevo proceso en sede internacional, donde son distintos las partes y donde es distinta el derecho que se juzga. En el orden nacional está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, la jurisprudencia nacional, y eso, la decisión final de ese proceso nacional corresponde a los tribunales cimeros, ya sea el Tribunal Constitucional o la Corte
suprema de acuerdo a los sistemas que tenga. Bien, finalizado eso, y si una de las partes considera que se ha violado el derecho constitucional, empieza un nuevo proceso donde es entre la Corte Interamericana y el Estado denunciado, un proceso que, como derecho de fondo, que tiene las obligaciones y compromisos internacionales. Me parece necesario entender esta idea de sistemas independientes interconectados. La figura no es la de la pirámide, sino es la de una elipse que tiene dos focos. En un foco está la Constitución y el Tribunal Constitucional como instancia final, y en el otro foco está la Convención Interamericana y la Corte Interamericana como efecto final. Entre estos dos sistemas existen puentes. No están interconectados estos sistemas. Hay pautas de articulación y armonización. Uno es el puente constitucional. ¿Por qué? Porque esos tratados internacionales han sido incorporados muchas veces con jerarquía constitucional en los ordenamientos locales. Existe un puente legal, porque los estados se comprometen a introducir todas las reformas legales necesarias para cumplir esos compromisos internacionales. Existe un puente hermenéutico, porque hay que interpretar las cláusulas convencionales a la luz de las constitucionales y las constitucionales a la luz de las convencionales, de modo tal de armonizarlas en base a este principio de pro homine, de dignidad de la persona humana, que muchas veces puede iluminarnos para la hora de la armonización. Otras veces nos deja oscuros porque no sabemos cuál de los dos derechos nos lleva el principio pro homine a hacerlo. Un puente jurisprudencial, porque las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención Americana son, esto es una expresión que utiliza la Corte Suprema Argentina, pauta insoslayable de interpretación. Es decir, no son estrictamente normas obligatorias, sino pautas insoslayables de interpretación, estándares, criterios que necesariamente han de ser tenidos en cuenta por el intérprete local, pero no son jurídicamente obligatorias con la fuerza con lo que es el texto de la Convención, que sí ha sido comprometido el Estado. Y por lo tanto esto nos lleva a que también dentro de eso se reconozca esta doctrina del margen nacional de apreciación, es decir, la posibilidad que tienen los estados de regular de modo distinto, en base a sus circunstancias, no los aspectos esenciales de los derechos humanos, no el contenido esencial de los derechos humanos, sino lo que son aspectos marginales, márgenes precisamente aquello que es periférico, no central. Y apreciación, ¿qué significa? Son cosas que uno valora especialmente por las propias circunstancias, por las cosas que uno tiene una apreciación de algo que reconoce y valora especialmente. Son esas circunstancias políticas, culturales, rasgos de la propia identidad que hace que lo esencial se respete siempre, pero puede haber pormenores o detalles en los cuales corresponde admitir este pluralismo jurídico, este pluralismo constitucional, esta deferencia hacia el poder constituyente nacional y hacia los legisladores y a los órganos nacionales. Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de algún modo se autolimita para no meterse en temas conflictivos. Esta doctrina es una doctrina muy desarrollada en materia en la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha evitado, en base a su autolimitación, pronunciarse sobre temas tan complicados como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, la fecundación in vitro, la prohibición de vestimenta con contenido religioso en espacios públicos que rigen en Turquía, la presencia de los símbolos religiosos en Italia, en las escuelas italianas. Ha dicho, en esto no soy competente, en estos conflictos de derechos entre distintos derechos, no corresponde que lo decida yo, sino que corresponde que esto sea dejado a la instancia resolución final de las instancias nacionales, ya sean constituyentes, ya sean legislativas, ya sean judiciales. Es un principio de autolimitación que no decide sobre qué hay o sobre el criterio de fondo, sino establece quién es el responsable de decidir esto. El margen nacional de apreciación, como doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos,
dice, en estas materias yo no soy competente, quien es competente para resolverlo en uno o en otro sentido son los ordenamientos jurídicos locales. En cambio, en las violaciones a los contenidos esenciales de los derechos, pensemos desaparición forzada de personas, pensemos matanza, pensemos proscripciones políticas, pensemos cierre de periódicos, que son violaciones, en eso no hay cero margen nacional de presión, porque eso afecta el contenido esencial de los derechos. En cambio, en asuntos más controvertidos, existe esta doctrina del margen nacional de presión que obliga, o mejor dicho, que limita la competencia de los órganos del sistema interamericano aplicando este principio de subsidiariedad. También el agotamiento de las vías internas es algo que se desprende de este principio de subsidiariedad. La actuación de los órganos interamericanos no puede ser precoz, no puede ser prematura, debe respetar el agotamiento de las vías internas para recién él poder hacerlo. Bien, también parte de la articulación es que los procesos, que los países tengan previstos legislativamente unos principios, o el proceso de ejecución de las sentencias del sistema interamericano. Esto hay algunos países que lo tienen, pero la gran mayoría de los países no lo tienen. ¿Cómo se puede ejecutar internamente las sentencias establecidas por la Corte Interamericana? Y finalmente, esta es una pauta de armonización, este diálogo interjurisdiccional bidireccional, es decir, diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las propios tribunales supremos y constitucionales de los países. Por lo tanto, tenemos, habiendo cumplido 42 años y yendo hacia el medio siglo que se va de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se va a cumplir en el 2028, tenemos un enorme desafío, que es, viendo esta historia, esta perspectiva, y estas tensiones que hay entre lo expansivo de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y ciertas reservas o resistencias de los países, poder evaluar y poder acordar cómo queremos los estados, que son los protagonistas los principales protagonistas del sistema interamericano, cómo queremos darle forma definitiva a este sistema interamericano de derechos humanos. Indudablemente la película, estos 42 años o 43 años de actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la entrada en vigencia de la Convención en el año 78 hasta hoy, es altamente favorable. Ha establecido, mediante su doctrina, mediante sus decisiones, estándares adecuados y ha mejorado la situación de los derechos humanos en toda Latinoamérica. Pero es necesario, de algún modo, el respeto de esos tres principios fundantes del sistema interamericano de derechos humanos. El principio pro homine, el principio de pacta sunt servanda, tanto por parte de los órganos del sistema interamericano como por parte de los Estados miembros, y este principio de subsidiariedad en sus dos vertientes. La vertiente procesal, agotamiento de instancias previas para evitar la intervención precoz de los órganos interamericanos, y en su aspecto más sustantivo, el ir incorporando una doctrina que hasta ahora ha sido reacia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la doctrina del margen nacional de apreciación, tanto en las decisiones de fondo como también en la adopción la decisión sobre materia de reparaciones, que muchas veces ha lesionado o ha afectado circunstancialmente la sensibilidad, la idiosincrasia de los distintos países. Bueno, estas son las investigaciones, las conclusiones a las cuales arribo después de haber estudiado con cierta sistematicidad estos años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Alfonso. Es un raconto bastante sustancioso de lo que se ha dado. Nos ha permitido, creo yo, desde 1948, en que comienza todo esto, a este desarrollo que es algo, te lo voy a decir, siento una debilidad por esto, que lo puedes decir con las palabras adecuadas, sin una carga de agresividad. O sea, es claro que se señala con qué cosas estamos de acuerdo. Yo pienso que es una gran mayoría, por lo que acaba de decir, y coincidimos,
y lo otro, ¿no? Digamos, los excesos, los desvíos, los extravíos, pero dichos de una forma que es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? Me imagino en ese afán de corregirlo, en ese afán de que no se vuelva a repetir, en ese afán de que cada uno de los jueces también tiene una valoración propia de lo que puede hacer. Acaba de señalar, por ejemplo, en el caso de la actual presidenta, de Elizabeth Odio Benito, la costarricense, antes de llegar a la Corte era identificada como es identificada como una de las mujeres que lucha a favor del feminismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que también tiene su propia, digamos, como todos, su singularidad para ver las cosas en el ámbito del derecho. Ese es el gran desafío, Alfonso. O sea, así. Tocas un punto muy interesante, que es el perfil de los jueces, y yo pienso que los estados se le ha prestado poca atención al proceso de designación de jueces. A veces el tema de los perfiles y de las propias decisiones de la Corte Interamericana, hay determinadas ONG, determinados grupos que tienen una influencia muy fuerte tanto en la selección de los casos como en la selección de los temas, como en la selección de los jueces, que influyen. Y entonces me parece que los estados por eso hago referencia a esa declaración del año 2019, los estados empiezan a tener conciencia de las implicancias que tiene las decisiones de la Corte Interamericana, y entonces empiezan a prestar más atención. Veremos, por eso yo pienso que los estados tienen que nuevamente empoderar del sistema, porque son los que los pusieron en marcha y son los que le dan el sustento en base al pacta sunt servanda. De hecho, un estado, si se quiere ir del sistema, denuncia el tratado y se va. Es decir, la imposición está por el fundamento de todo esto está en la propia voluntad de los estados. Entonces, los estados me parece que tienen que prestarle especial atención a estas decisiones, a los perfiles de los jueces que eligen, a las actuaciones. Bien, tener ese diálogo interjurisdiccional con los órganos del sistema para ir entre todos perfilando algo que es un activo muy importante. La Corte Interamericana, el sistema interamericano, es el segundo órgano jurisdiccional más importante del mundo. Después de la Corte Europea, indudablemente en materia de derechos humanos, viene la Corte Interamericana. Alfonso, 3 últimas preguntas para no distraerte más. Sabemos de tus grandes responsabilidades y ocupaciones, y una vez más expresarte la gratitud por esto que ha sido, no sé, alguna vez ahí en uno de los canales que tiene GACAL, específicamente en Tribuna Constitucional, me decían por qué acá no logra internalizarse ese tema de los derechos humanos. O sea, se habla de un control de convencionalidad, ¿no? Se habla de normas constitucionales, inconstitucionales, pero la persona me decía, yo nunca veo un juez, es una generalización, que sobre su escritorio tenga, digamos, las 420 sentencias de la Corte clasificadas como para tener, oye, voy a hacer un control de convencionalidad. Además, porque el tiempo no se lo permite, ¿no? Entonces, esto de acá es muy importante, es un pantallazo, es un resumen que definitivamente, Alfonso, tiene que conocerse, internalizarse y difundirse. Como te decía, 3 cosas. Los informes, Alfonso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿son vinculantes? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, has tocado un tema que aquí en el Perú lo vivimos mucho, es el tema de la presencia, pero además de la presencia, que es absolutamente legítima, el peso específico que tienen las ONG, que llevan a veces, ¿no? Son los primeros canales de información, y como cuando, digamos, acá se ha dado, y esto es de conocimiento mundial, situaciones límite, digamos, a nivel del control político, de un poder con otro poder, se dice, la comisión manifiesta su preocupación. Eso ya no es una suerte de adelanto de opinión, no es un tema, porque manifiesta su preocupación, pero claro, según lo que, digamos, se escucha el tañido de una campana, pero en el caso del tañido de otra campana probablemente sea otra visión.
Esa es la segunda. Y la tercera, Alfonso, ya es más que una pregunta, es un pedido para que tú lo pienses y ojalá te animes. A ver, Alfonso, aquí tenemos en el Perú una bibliografía sobre el ámbito de los derechos humanos que generalmente es el resumen de las sentencias o las sentencias en integridad. Yo te invito, Alfonso, para que puedas pensarlo y según eso conversamos. Se necesita bibliografía, sobre una bibliografía que por diferentes factores, Alfonso, no nos llega. O sea, vamos a ver, ¿no? No sé realmente cuál será la razón, pero hay una diferencia económica entre el costo de los libros en el Perú con el costo de los libros, por ejemplo, en Argentina. Y si a esto le sumamos el tema del traslado, Alfonso, se hace digamos, para un abogado promedio o para un estudiante, un joven abogado. O sea, entonces, la posibilidad, Alfonso, de que tú lo pienses y ojalá te puedas animar para que la publicación de estas cosas, esto del margen de apreciación, qué maravilloso. Cada país tiene su propia forma de sentir. Mira, por ejemplo, que Argentina y Paraguay son países limítrofes, están a 1 hora en avión, y sin embargo, por ejemplo, temas como lo que se ha aprobado el aborto en Argentina, está muy lejos de hacerlo en Paraguay. O el tema del matrimonio igualitario, en Paraguay por lo menos por ahora, es impensado. Entonces, este tema del margen de apreciación es una forma de respetar la esencia, la constitución histórica, como diría Lucas Verdú, el sentimiento constitucional de cada uno de los países. Entonces, Alfonso, esas 3 cositas para no quitarte más tiempo y reiterándote la gratitud. Encantadísimo. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿los informes de la Comisión Interamericana son normas jurídicas obligatorias? Definitivamente no. La Comisión es un órgano, diríamos, de naturaleza política, que presenta informes y por lo tanto, diríamos, sus recomendaciones pueden tener un gran valor, diríamos, político, pueden tener un gran valor ético, puede establecer un estándar, pero es obligación jurídica estricta de obligar, no. Son lo que se denomina soft law, diríamos. Soft law, por lo tanto, salvo que los estados manifiesten que ellos se comprometen a hacerlo, pero lo han hecho. Incluso las propias cosas, en los casos concretos, son recomendaciones. Cuando un caso se lleva ante la Comisión Interamericana, la Comisión en sus informes sobre ese caso, da recomendaciones. La propia término está estableciendo que no hay una obligación jurídica normativa estricta. Sí hay, diríamos, una necesidad de atención, un principio de buena fe lleva a valorarlas, a tenerlas en cuenta, y un criterio político también. Y en general, muchas de esas recomendaciones son enormemente compartibles porque, se refieren a veces a situaciones de clara violación de los derechos humanos, pero en sí misma no tienen, eso los estados, no hay ninguna norma internacional en la Convención Americana, etcétera, por el cual los estados se hayan. Podrían hacerlo y podríamos decir, mira, de ahora en adelante, pero eso no es lo que no se puede imponer en base al principio pacta servanda, que es el fundamento de todo el orden internacional, esa obligación, sin el consentimiento de los estados. Esto me parece que es clarísimo. Estoy hablando de obligatoriedad jurídica estricta. Sí tienen ese valor. Es interesante esta idea de las ONG y que, diríamos, que el sistema no sea tomado o donde las ONG tengan un peso excesivo respecto de los estados nacionales o respecto de otras ONG. Tal cual. Se ha dado, en Costa Rica es bastante claro el sistema, donde los determinados grupos, lo que no obtienen de los órganos nacionales, lo van a buscar de los órganos internacionales, porque tienen mayor capacidad de peso directo e incidencia. Y esto, diríamos, es distorsivo del sistema democrático y del sistema constitucional. Si está mal visto el sistema del activismo judicial, es decir, que los jueces resolver en la sede de los tribunales,
debates que se deben dar en el sede de lo legislativo o de lo constitucional, y uno ve en el orden nacional, a veces jueces que cuestiones que deben ser resueltas en el orden legislativo o constitucional o administrativo son resueltas por los propios jueces, eso merece una crítica de un activismo desmesurado, mucho más cuando el juez es de carácter internacional. El principio de autolimitación judicial, el minimalismo judicial, del self-restraint, debe ser claro. No para las violaciones claras, nítidas y evidentes, que eso, sino para la imposición o la determinación de criterios que, por el principio de subsidiariedad, corresponde que sean definidos por los órganos nacionales. Y hay que estar atentos a la transparencia, es decir, si uno analiza, hay ONG que logran que sus casos que patrocinan tengan un tratamiento más rápido y más efectivo que otras. Entonces uno ve, diríamos, si se transparentase el sistema, cómo funciona la comisión y la corte, uno describiría o que bajo el manto de esto hay lobbies y hay cosas que son muy, muy intensos. Y como es un sistema que no se conoce mucho, que es precario, que la agenda tanto de la comisión, sobre todo de la comisión, porque la agenda de la corte se la maneja, entre comillas, la propia comisión, porque es la que le lleva los bueno, y entonces me parece que, bien, hay que prestar más atención, hubo críticas. Lo que hay que distinguir en las críticas del sistema interamericano son las críticas de los regímenes autoritarios, como fue Venezuela. Perdón que me meta, a lo mejor el Perú se fue desde el sistema, es decir, cuando haya, diríamos, las quejas sean o por extralímite, o cuando se cerró un periódico en Ecuador y Correa actuó, criticó el sistema. Esas críticas basadas en la molestia que tienen los regímenes autoritarios o semi-autoritarios o algo autoritario, cuando se le mete, eso me parece que es mérito del sistema interamericano y hay que mantenerlo. El asunto es cuando ese sistema interamericano no se limita a las violaciones más claras, nítidas y efectivas, sino que tiene una propia agenda de transformación de los derechos y de modo general para toda América. Ese es el reparo que yo le hago. Entonces tenemos que tener eso, un equilibrio, eso es lo que yo intento aportar, una visión del sistema equilibrada entre lo que es competencia y los grandes aportes que ha hecho y puede seguir haciendo el sistema interamericano y la necesaria autonomía o soberanía que tienen los estados y que deben seguir manteniendo para que los asuntos que deben ser resueltos nacionalmente no los sean resueltos de modo ilegítimo y uniforme por el sistema interamericano. Porque los estados interamericanos no pusimos en marcha el sistema interamericano para trasladarle el poder de decisión de las cuestiones más conflictivas o delicadas. Eso pienso que no está. Sí para la violación más claras y nítidas de los derechos humanos que no tengan resolución interna y que en el continente abundan muchísimo, ¿no? Bueno, y entonces esta idea de la bibliografía, encantadísimo de poder aportar. Yo pienso que los e-books, las conferencias virtuales, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una página muy buena, dar a conocer sus propias sentencias, pero me parece que es bueno que además de la propia exposición de la información por parte de la Corte, exista el rol de la doctrina que juzgue críticamente, compartiendo y dejando de compartir aquellas cosas, ¿no? De hecho, a veces lo que se da es que hay un estudio más intenso y más profundo del sistema interamericano por autores europeos que ven en la Corte Interamericana un faro que debe ser seguido por la Corte Europea, que a veces por los propios autores latinoamericanos. Pero me parece que gradualmente estamos empezando a darle importancia y los operadores jurídicos cada vez más acudimos a los criterios y pautas convencionales que son muy, muy buenos y muy valiosos, pero entendidos así, como pauta insoslayable de interpretación, algo que uno no puede dejar de conocer. Entonces, ese criterio me parece, esa expresión es muy adecuada porque los operadores jurídicos no podemos dejar de tener en cuenta eso, como la buena doctrina o la buena jurisprudencia, pero de ahí a confundir eso con una norma de obligatoriedad, como si fuese un texto constitucional, o
un texto de tratado internacional. Yo creo que hay ahí un matiz que es necesario diferenciar. Muchísimas gracias nuevamente, Alfonso. Creo que todos los que comiencen a ver cuando ya esto de acá lo publiquemos, lo difundamos, va a ser un aporte importante, va a ser una sumatoria importante y seguramente va a tener en estos tiempos de sobreinformación que tenemos, va a tener un rebote que es necesario, ¿no? Este conocimiento es necesario, tanto buscar el punto de equilibrio entre quienes lo dijo la Corte Interamericana y por lo tanto, palabra de Dios, te alabamos Señor, hermanos, pueden tomar asiento, de lo otro, de una actitud totalmente crítica, de rechazo, no, como no está en la convención, entonces no me obliga. Me parece que, como casi todo en la vida, encontrar un punto de equilibrio, encontrar una capacidad de autocrítica entre la Corte, los estados, todos los que forman parte de este sistema, me gustó eso. Latinoamericano de derechos humanos. Es genial eso, es verdad, esta realidad. Eso de interamericano suena una... Porque de Caribe, es decir, el continente americano tiene 4 grandes zonas: América del Sur, América Central y Caribe y Norteamérica. Entonces, ni Canadá ni Estados Unidos tienen el más mínimo interés en participar de la Corte. Claramente la Comisión sí tiene jurisdicción porque es un órgano de la OEA que podría. Es bueno señalarlo eso. Pero se mete poco. Pero se mete poco. Se mete más con los países más, digamos. Pero lo tiene competencia. Pero después lo otro es incluso esa categoría del que habría que distinguir entre el corpus juris latinoamericano y el ius communis latinoamericano, que no es lo mismo, a veces se confunde. Vale. El corpus juris son los tratados que nos vinculan a todos, ese es el corpus juris. El ius communis son las coincidencias que los ordenamientos locales tienen entre sí respecto de muchos puntos. Pero eso es ius communis porque las constituciones coinciden en eso. El corpus juris latinoamericano o interamericano son los tratados que rigen materia de son conceptos relacionados pero distintos. Y en el tema del ius communis, pues todos de una u otra forma tenemos el modelo de la Constitución de Filadelfia, ¿no? Clarísimamente. No es el faro, yo creo que nos van y que en el propio sistema norteamericano siempre está presente el tema del control de constitucionalidad de los jueces y autolimitación o self-restraint. Bueno, esto que es íncito ya en el caso Marbury versus Madison, cuando pone en marcha Marshall el control de constitucionalidad, ya empieza a reconocer que hay materias discrecionales, donde hay propios límites del control de constitucionalidad. Eso se traslada a todo órgano judicial. En una democracia constitucional tiene que ejercer funciones, la necesidad de autocontrol. Alfonso, ya habrá, Dios mediante, oportunidad de otra charla de desmitificar ese Marbury versus Madison, ¿no? También. Exactamente, para tenerlo. Encantadísimo de poder haber compartido las investigaciones con ustedes. Quedo a disposición. Voy a mandar la edición virtual del libro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las puedan tener allí a disposición los estudiantes de GACAL. Y quedamos para disposición para cualquier otro encuentro que consideren oportuno. Alfonso, nosotros solamente quedamos aumentando el débito de gratitud que tenemos para contigo, de este gran aporte, no solo a la institución, sino en general a la comunidad jurídica peruana. Muy valioso, ha sido un deleite estar aquí, es como haber estado viendo alguna película o alguna serie en Netflix, porque disfrutamos de esto, sobre todo porque, carambas, aquí uno a veces como docente cree tener lo necesario y cuando aparecen estos datos, estos estudios y esto es de una riqueza que seguramente inmediatamente lo vamos a compartir, siempre previa cita del doctor Alfonso Santiago.
muchísimas gracias nuevamente, un abrazo Inca y académico desde aquí, y solamente la gratitud a seguirse cuidando, a seguir gozando de esa salud, que no se detenga ese motor académico que tiene, y bueno, desearte lo mejor para ti y para los tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para ti y para todos los alumnos de Cacari y de tu familia. Igualmente, abrazo grande. Hasta Gracias. siempre. Gracias. Gracias.